Proceso sumario. El objetivo de este tema es que el estudiante conozca todo lo que es relativo al tratamiento del proceso sumario. Nosotros tenemos contemplado el proceso sumario en nuestro Código Procesal Civil nicaragüense en su artículo 502, que establece el escrito de demanda y de admisión a trámite. El escrito de la demanda contendrá los requisitos conforme lo previsto para el proceso ordinario. Estamos hablando del artículo 420, sus anexos y las copias respectivas que deben acompañarla. La autoridad judicial, mediante auto, resolverá lo procedente sobre la admisión de la demanda en el plazo de 5 días desde su presentación. Pero si la autoridad judicial aprecia que la demanda tiene defecto o no se cumplen presupuestos procesales subsanables, entonces ordenará a la parte demandante que lo subsane en un plazo de 3 días. Transcurrido dicho plazo sin que la parte demandante, en el caso de que no haya cumplido con la subsanación, pues la autoridad judicial ordena el archivo definitivo del expediente y la devolución de los anexos para que haga uso de su derecho. En caso contrario, admitirá la demanda. Cuando la demanda contenga defectos o no se hayan cumplido presupuestos procesales que sean insubsanables, la autoridad judicial lo declarará inadmisible. El emplazamiento para la contestación de la demanda lo tenemos contemplado en el artículo 503. Admitida la demanda, se emplaza a las personas o personas contra quienes se proponga para que la contesten en un plazo de 15 días, la que contendrá los mismos requisitos y prerequisitos para el juicio ordinario. Si los demandados fueran varios y se hallaran en diferentes circunscripciones judiciales, el plazo para contestar la demanda se computará tomando en cuenta la última notificación que se recibió. En nuestro artículo 504 contempla la reconvención. Al contestar la demanda, la parte demandada podrá formular la pretensión o pretensiones pues que crea conveniente que le competen contra la parte demandante por medio de la reconvención. Sabemos que la reconvención es la contrademanda. Solo se admitirá entonces esta reconvención cuando exista conexión entre las pretensiones que están en la demanda, ¿verdad? Y la reconvención y las que sean objetos de la demanda principal. La reconvención se presentará también con sus respectivos anexos, ajustándose a lo dispuesto para la demanda en cuanto a su procedencia. Significa que la reconvención también tiene que llenar los requisitos del artículo 420, que también nos llena el proceso ordinario. Vamos a hablar de la reconvención. La autoridad judicial resolverá lo procedente sobre la admisión de la reconvención en un plazo de 3 días. El juez va a decir si admite o no la reconvención también en un plazo de 3 días desde su presentación. Si la admite, entonces manda a emplazar a la parte demandante para que en un plazo de 15 días conteste, conforme lo dispuesto para la contestación de la demanda. Pero si la autoridad judicial aprecia que la reconvención tiene defectos o no se cumplen los presupuestos procesales subsanables, entonces se notificará a la parte reconveniente para que lo subsane en un plazo de... Luego transcurrido este plazo sin que la parte reconveniente haya cumplido con la subsanación, entonces la autoridad lo declarará inadmisible, la reconvención, y ordenará la devolución de los anexos para que haga uso de su derecho cuando lo estime conveniente. Pero si fueran subsanados los defectos de la reconvención, entonces la autoridad judicial admite la reconvención y lo manda a emplazar a la parte demandante conforme el párrafo tercero de este artículo. Si la reconvención tuviera defectos insubsanables, se entenderá como no presentada. Luego el juez hace la convocatoria para la audiencia. En el artículo 505 establece el código que una vez contestada la demanda y en su caso la reconvención o transcurridos los plazos correspondientes, pues la autoridad judicial en el plazo de 5 días convocará a la parte a la audiencia, señalando el lugar, fecha, hora, la que deberá celebrarse en un plazo no mayor de 10 días, contado desde la notificación. Sobre la incomparecencia de las partes, pues se va a proceder conforme a lo establecido el proceso igual. ¿Qué finalidades tiene la audiencia? Pues las finalidades de la audiencia en el proceso sumario son las señaladas para la audiencia inicial y para la audiencia de prueba del proceso ordinario. Son las mismas. Practicada la prueba,
Las partes a través de quienes les asisten o representen formularán oralmente sus alegatos finales en la forma prevista. El 507 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense establece que la autoridad judicial va a dictar sentencia dentro de los 5 días subsiguientes a la terminación de la audiencia. Recuerden que en el proceso sumario solo se da una sola audiencia, ¿verdad? Y ahí es donde se va a presentar las pruebas y todo, y las partes tienen que ir asistidas con sus abogados. Entonces el juez puede emitir el fallo en caliente y posteriormente emitirlo por escrito. También podrá emitir el fallo oralmente, entonces en la audiencia, y dictar sentencia en el término siguiente. También vamos a hablar sobre el proceso sumario mediante un formulario. El artículo 508 establece que el uso del formulario. Entonces, se van a utilizar formularios para la demanda y la contestación cuando el valor de la pretensión no supere la cuantía fijada. ¿De cuánto es la cuantía? De 50.000 córdobas para abajo. La Corte Suprema de Justicia elaboró y aprobará los correspondientes formularios que se refieren a este artículo, conforme lo previsto en el capítulo 1, alegaciones del el proceso sumario mediante formulario establece que cuando el proceso sumario se tramita a través de este formulario, se reducen los términos a la mitad de lo fijado en este código, entendiéndose que cuando esta mitad no sea número entero, será válido el número inmediato superior. Luego tenemos que el 509 contempla las especialidades del proceso sumario. Toda demanda en la que se interponga alguna o algunas de las pretensiones reguladas en los siguientes capítulos de este título se tramitarán conforme el proceso sumario con la especialidad que para cada una de ellas se establezca, ¿verdad? Expiración del arrendamiento por las causas establecidas en la ley de inquilinato. Recuerden que la ley, los casos de arrendamiento, ¿verdad? Dice el artículo 510, las pretensiones que con fundamento en la ley de inquilinato promueva el propietario, usufructuario o cualquier persona con derecho a tener o poseer un inmueble se tramitarán conforme el proceso sumario. Entonces, si nosotros estamos frente a un caso de un dueño de casa con su inquilino, entonces para que usted pueda promover este caso tiene que irse a las causas de expiración del arrendamiento que establece la ley de inquilinato, ¿verdad? Ocupación del inmueble por un tercero. Es importante que nosotros miremos esta situación, porque el artículo 511 establece si el inmueble es ocupado por un tercero ajeno a la relación inquilinaria. Estamos aquí en presencia de que usted va a demandar al inquilino para sacarlo, pero si hay una persona, hay un tercero ajeno a esta relación, entonces el tercero también va a ser notificado, entregándole copia de la demanda y podrá participar en el proceso. Si al momento de la notificación de la demanda se advierte la presencia de este tercero, quien haga la notificación pues anotará esta circunstancia en el acta respectiva y la autoridad judicial en ese caso ordenará notificar al tercero, poniendo en su conocimiento el proceso iniciado, su derecho a participar en él y el efecto que va a producir en la sentencia. El artículo 512 establece que una vez firme la sentencia que declare fundada la demanda, el lanzamiento se ejecutará contra todas las personas que ocupen el inmueble. Recuerden de que el desahucio y lanzamiento es un juicio especial, ¿verdad? Y también se tramita por la vía sumaria. Y se entiende efectuado el lanzamiento solo cuando se hace entrega a la parte demandante del bien en su totalidad y completamente. Si a solicitud de la parte actora se hiciera constar en el acta de lanzamiento la existencia de que hay deterioro en el inmueble, pues se dejará a salvo su derecho para reclamar los daños y perjuicios causados en el proceso correspondiente. Para la entrega de inmuebles se procederá de conformidad con las disposiciones establecidas para la ejecución de las obligaciones en este caso. Muchas gracias por su atención. Recuerden que el juicio sumario es un juicio breve. Gracias por su atención. Pasen muy buenos días.